Buenas chicos, bueno ahora sí, vamos con taquicardia de QRS ancho. Ya habíamos hablado un poco, pero vamos a repasar un poco la clase. Se define como aquellas taquicardias, ¿sí?, que cursan con un complejo QRS ancho, es decir, más de 0,12 segundos. La taquicardia ventricular con cardiopatía estructural es la causa más frecuente, ¿sí?, de lo que es la taquicardia de complejo ancho, aproximadamente el 80%. ¿Sí? En esta clase vamos a ver mucho, ahora como van a ver, de lo que es taquicardia ventricular y taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Sobre todo cómo poder diferenciar cada uno, que es lo que a nosotros en la práctica diaria por ahí nos va a importar y poder aplicarlo. ¿Sí? En pacientes con cardiopatía coronaria conocida y que tengan una taquicardia QRS ancho, se considera que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de la taquicardia QRS ancho tenemos, como dijimos, la más frecuente, que la taquicardia ventricular, el 80%, puede ser monomorfas o polimorfas. La taquicardia supraventricular con QRS ancho, ¿sí?, con un bloqueo de rama preexistente o por conducción aberrante. ¿Sí? Puede ser un paciente que ya tiene un bloqueo de rama derecha o izquierda previo y hace una taquicardia supraventricular, o hace una taquicardia supraventricular en fase, que sería en fase 3, que durante la taquicardia conduce con aberrancia y en sinusal no tiene trastornos intraventriculares. La taquicardia antidrómica por vía accesoria, ¿sí?, la fibrilación y flúter auricular del Wolff-Parkinson-White con conducción por vía accesoria, la fibrilación o flúter ventricular y la taquicardia mediada por marcapaso. La más importante, como dijimos, la taquicardia ventricular, ¿sí?, presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. ¿Sí? Son ritmos que surgen desde el sistema de conducción específico distal a la bifurcación de las de His, ¿sí?, son infrahisianos, del músculo ventricular, ¿sí?, o de ambos. Su mecanismo, igual que todas las arritmias, abarcan lo que es la reentrada y el automatismo anormal, alterado. En cuanto a la epidemiología, ¿sí?, generalmente se asocian a lo que es una cardiopatía estructural ya de base. El 2 a 8% de los pacientes desarrolla esta arritmia en el primer año después de un infarto de miocardio, ¿sí?, donde hay mayor incidencia de TB. Acá ya estamos hablando de lo que es la taquicardia ventricular, ¿sí? La causa más común, como dijimos, es la cardiopatía isquémica. De aproximadamente el 60% de los pacientes con IC crónica tienen 30 extrasístoles por hora, ¿sí?, considerándose frecuentes, ¿sí?, en un Holter más de 10 por hora. Y el 50% presentan taquicardias ventriculares no sostenidas. En cuanto al pronóstico, sabemos que las taquicardias ventriculares, dentro, por ejemplo, de lo que ocurre en un infarto, ¿sí?, o no, alguna otra causa corregible, suelen ser de mejor pronóstico, ¿sí?, se atribuye todo a la isquemia, no así las que ocurren luego de pasar las 48 horas o persisten en el tiempo. ¿Sí? El pronóstico es grave cuando ocurre en los primeros 3 meses posinfarto, la cual se asocia con una mortalidad de hasta el 50% a los 2 años. ¿Sí? La presencia de extrasístoles ventriculares frecuentes y complejas o de TB no sostenida en pacientes con infarto, ¿sí?, constituye un marcador de riesgo independiente de muerte súbita y cardíaca global. Importante, ¿sí? Extrasístoles ventriculares frecuentes y complejas o TB no sostenidas son marcadores independientes de muerte súbita y cardíaca global en pacientes con IAS. Otras causas subyacentes para TB, además de lo que es la isquémica, tenemos la sarcoidosis, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y otros factores que pueden contribuir a su desarrollo, como son la hipocalemia, hipomagnesemia, la acidemia, hipoxemia, ciertos fármacos, sobre todo que aumenten lo que es el QT o el automatismo de las células de marcapaso y no marcapaso, y el síndrome de QT largo, ya sea adquirido, como dijimos, por algunos fármacos o situaciones metabólicas o congénito. La presentación clínica de lo que es la TB es muy variada, depende también mucho del corazón previo del paciente. Si tiene un corazón sano lo puede tolerar bien, como no. Y con el corazón enfermos
con cardiopatía estructural ya de base o mala función ventricular suelen ser mal toleradas. Van, como dijimos, desde casos asintomáticos hasta casos en shock cardiogénico. Eso. Bueno, vamos con la fisiopatología, que creo que es lo más importante. Un poco ya lo había hablado Simón en cuanto a lo que es el mecanismo de reentrada en su clase TPS de QRS angosto. Pero vamos a repasar lo que es importante. Tenemos dos mecanismos, como se había dicho, el mecanismo de reentrada y lo que es alteración del automatismo, así que en este caso suele estar aumentado. En el mecanismo de reentrada, sí, predomina en la taquicardia ventricular en corazones que sufren sobre todo cardiopatía isquémica. En estos casos se generan áreas parcheadas, cicatrizadas, donde dentro de ese área de cicatriz se generan como pistas de reentrada. La isquemia y la necrosis se realizan en forma parcheada y dentro de esas áreas de infarto sobreviven nidos de células con velocidades de conducción eléctrica menores. Acuérdense, esto es importante, ¿sí? Si conducen más lento, el periodo refractario es más corto, ¿sí? Entonces tiene más chance de ser estimuladas nuevamente y generarse un mecanismo de reentrada y perpetuar el circuito y producirse una taquicardia ventricular. ¿Se entendió? Igual ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, mejor todavía. Dicho de otra manera, lo que expliqué recién, el impulso no se extingue, ¿sí? Para que haya una reentrada, el impulso no se tiene que extinguir, ¿sí? Y se genera justamente este circuito hasta que se termina. Entonces, el impulso no se extingue. Acá tenemos lo que es el impulso que viene. Tenemos tiene que haber una doble fisiología nodal, ¿sí? Un impulso rápido, un impulso lento. Esto en caso en corazones sanos, no en pacientes que tienen un infarto donde se generan circuitos de reentrada y se generan vías anómalas, como dijimos, más lentas. Lo normal, ¿sí? Es que la vía pase por el número 1, ¿sí? Que sería un impulso unidireccional donde va por la vía rápida y después se conduce al resto del tejido de conducción. Cuando este está bloqueado, porque hay un bloqueo unidireccional de un impulso en algún lugar, puede ser por una extrasístole, por ejemplo, que encuentra a este circuito en periodo refractario, entonces lo que hace es tomar la vía lenta. En situaciones normales siempre va a ir por la vía rápida, de conducción rápida, ¿sí? Tiene una vía de conducción, ¿por qué? Porque conduce de manera rápida y tiene un periodo refractario largo, ¿sí? O sea que son tan refractarias de manera prolongada. Para que surja entonces esto, lo que dijimos, tiene que haber un bloqueo unidireccional de un impulso, una lenta propagación del mismo, ¿sí? Sobre una ruta alterna, que sería esta de acá, ¿sí? La ruta 3, y una reexcitación del tejido proximal al lugar inicial del bloqueo en dirección retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que dijimos que el punto 3 es esto de acá, ¿sí? Cuando baja primero acá, está en periodo refractario de lo que es la vía normal o la vía rápida. Pero cuando empieza entonces va por la vía lenta. Va por la vía lenta que tiene un periodo refractario más corto. Va por acá y se genera un circuito de reentrada. ¿Por qué? Porque por un lado va por digamos, el impulso se propaga por el eje normal y por el otro lado se vuelve a meterse en el mecanismo de reentrada y acá ya no encuentra a la célula en periodo refractario, sino que está estimulable. Entonces esto se vuelve a hacer justamente un círculo vicioso y perpetuar el circuito de reentrada. Para que se mantenga todo esto, ¿sí? El tiempo que demore el impulso en recorrer el circuito, o sea que pase todo esto y llegue hasta acá, tiene que ser más rápido que el periodo refractario de las células que lo componen, es lo que dijimos recién. Si va todo este circuito
tarda poco y esto sigue refractario, el sistema de reentrada se corta ahí, porque no, esto va a estar refractario. Entonces esto tiene que tardar más para que esto se vuelva a repolarizar y quede y no lo encuentre en periodo refractario. ¿Se entendió? Es complicado. Por ahí los enredé yo, pero bueno, es así. De no ser así, entonces el impulso, como dijimos, se encontrará en tejido refractario y el ritmo recíproco se interrumpirá. Se puede interrumpir, por ejemplo, por una nueva extrasístole, ¿sí? Ventricular, que puede desencadenar esto. Esto es el mecanismo de reentrada, que es un poco lo que quería explicarles. Espero no haberlos enroscado aún más, ¿sí? Pero básicamente es que lo normal, que entiendan, ¿sí? Sobre todo para los R1, que creo que Jessica no estaba en la clase esta, y surgieron varias dudas, por eso lo vuelvo a hacer hincapié, perdonen los más grandes. Esta es la vía rápida normal, ¿sí? Conduce rápido y tiene un periodo refractario largo. Esta conduce lento y tiene un periodo refractario corto. Acá cae una extrasístole que encuentra la vía rápida normal en periodo refractario y va por la vía lenta. La vía lenta tarda mucho tiempo, ¿sí? En dar toda la vuelta. Va por un lado va por el sistema de conducción normal y por otro lado vuelve por el circuito de reentrada, ¿sí? Y vuelve a generarse el circuito, siempre y cuando esto no esté en periodo refractario, o sea que tarde todo esto más tiempo para que esto se vuelva a despolarizar y repolarizar y esto esté ya nuevamente no esté en periodo refractario. Si esto está en periodo refractario se corta el circuito. Bueno, vamos. El otro mecanismo, además de lo que es la reentrada, es el automatismo aumentado, ¿sí? Que existe en cardiopatía isquémica y también en canalopatías. En la TB monomórfica más un corazón sano, pensar siempre en automatismo, y en la TB monomorfa con un corazón enfermo, sobre todo pensar en el mecanismo de reentrada, como vimos anteriormente, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica. Este cuadrito muestra por el lado A las células del marcapaso del corazón, las del nodo sinusal y las del nodo AB, y estas son justamente las células miocárdicas del corazón, que no son digamos, una célula muscular, que no tienen la capacidad de autoestimularse a sí misma y autoexcitarse. Esto les quería repasar, ¿sí? El automatismo aumentado. Para hablar un poquito de esto, antes tenemos que entender un poco la fisiología de esto. Esto es las células, como dijimos, del tejido específico de conducción, su despolarización y su repolarización. Generalmente el potencial de membrana es más bajo, ¿sí? El de las células musculares es en menos 90, el de ellas suele ser de menos 55 a menos 60 aproximadamente, y la repolarización, ¿sí? Y la despolarización suele ser lenta, se despolariza de forma lenta. ¿Por qué? Porque depende de los canales de calcio, ¿sí? Que son lentos, y se repolariza, ¿sí? Con la salida de calcio. Las células nodales muestran una repolarización diastólica lenta, ¿sí? Que alcanza una negatividad máxima de entre menos 55 a menos 65, ¿sí? Llamado el potencial diastólico máximo. Una vez que llegan acá, como se pueden despolarizar automáticamente, cuando llegan acá, ¿sí? Que suele ser, como les dije, más o menos entre menos 55 a menos 65, se genera una despolarización diastólica máxima. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas células se despolarizan de manera automática. Esa es una de las principales propiedades que tiene el tejido de conducción especializado. Y acá, para que sepan, es el potencial de acción de los tejidos celular. Recuerden acá cuando ya se empieza a repolarizar la célula, en la fase 3 y en la fase 4, está en el periodo refractario relativo, ¿sí? Donde la célula no es totalmente ¿cómo puedo decirlo? Que se la puede llegar a estimular, digamos. Básicamente eso quise decir. No es inestimulable.
El automatismo anormal, entonces, como dijimos, las células miocárdicas ocurre cuando las células miocárdicas, las aurículas y los ventrículos pueden presentar propiedades de automatismo, que no deberían tenerlas, porque dijimos que solamente lo hace el tejido especializado. Y esto puede ocurrir en situaciones en las que el potencial diastólico máximo, que sería PDM, ¿sí?, se eleva hasta el potencial umbral. Esto es lo normal, ¿sí? Potencial diastólico máximo, o sea, en este momento es donde se despolariza la célula, ¿sí? Para que después se vuelva a repolarizar, para que después se vuelva a generar todo el estímulo, tiene que llegar al umbral, ¿sí? Que dijimos que es de menos 55 a menos 65. ¿Qué pasa? Puede estar aumentado en casos en que el potencial diastólico máximo se acerca al potencial de umbral de membrana, ¿sí? O sea, que se haga más negativo, entonces al estar más juntos se despolariza más rápido la célula y se genera una despolarización diastólica espontánea más rápido, ¿sí? Cuanto más positivo sea el potencial de membrana, ¿sí?, más rápida será la frecuencia automática, ¿sí? Puede ser que el potencial umbral, cuando dice que sea más positivo, quiere decir que va a ser menos negativo, entonces se va a acercar más al potencial diastólico máximo, ¿sí? Básicamente esto es lo anormal, que estén bien juntos. El estar bien juntos es más excitable la célula y se puede generar una frecuencia de despolarización automática más larga, o sea, un mecanismo de taquicardia. ¿En qué casos puede aparecer esto? En casos de hiperpotasemia, por ejemplo. Si hay mucho potasio afuera, en caso de hiperpotasemia, no puede salir desde adentro e hiperpolarizar a la célula. Vamos para atrás, ¿sí? Las células de tejido de conducción se hiperpolarizan con la salida de potasio. ¿Qué pasa? Si hay mucho potasio fuera, en la sangre, la célula no va a poder sacar el potasio hacia la sangre porque ya hay mucho fuera. Entonces va a tardar más, o no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces la célula no se va a poder hiperpolarizar nuevamente, ¿sí? Hiperpolarizar quiere decir que va de vuelta a finalizar el ciclo. ¿Se entiende eso? pH intracelular bajo, también porque es un mecanismo parecido que también hace que haya mucho potasio fuera, y exceso de catecolaminas, ¿sí? Saliendo de lo que es la fisiopatología, tenemos lo que es la clasificación. No sé por qué se me corrió la cosa esta. Bueno, dentro de la clasificación tenemos la duración. Mayor a 30 segundos se habla de TV sostenida, menor a 30 segundos TV no sostenida, según efectos hemodinámicos, compensada o descompensada. Dentro de descompensada, en algunos lugares van a leer que también se habla de sostenida. O sea, puede ser que un paciente, por ejemplo, tenga una taquicardia ventricular por monitor. Nosotros vemos que dura 10 segundos, pero esos 10 segundos son suficientes para inestabilizar al paciente. Que hablo de esto: hipotensión, disnea, isquemia. Si esos 10 segundos son suficientes para generarle eso al paciente, se habla de que es sostenida también. Según su morfología, ¿sí?, TV monomórfica o polimórfica. Dentro de lo que tenemos la taquicardia ventricular monomorfa, con cardiopatía estructural, la más frecuente cardiopatía isquémica crónica, o la miodilatada idiopática, con un corazón aparentemente sano, en pacientes que tienen morfología de bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecha. Y dentro de lo que es la taquicardia ventricular polimorfa, sobre todo que tienen intervalo QT prolongado, que se relaciona a lo que es la torsada de punta, ¿sí? Y el intervalo QT prolongado puede ser congénito o adquirido. Ahora lo vamos a ver después. Dentro de lo que es la taquicardia monomorfa, tenemos 4 grandes entidades o procesos: la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, taquicardia conducida con preexcitación, o la taquicardia mediada por marcapaso. La taquicardia ventricular, ¿cómo definimos o cómo vemos lo que es la taquicardia ventricular? De acuerdo a criterios electrográficos, que es lo más importante. Todos estos criterios que ahora vamos a ver, que son varios y son muy específicos, como ya dije cuando di la clase, la primera mitad, son un montón, y obviamente en el momento, para diferenciarla de una TPS y poder actuar rápidamente, todo esto no te sirve. Por eso después vamos a ver los algoritmos, que son mucho más sencillos y mucho más rápidos de detectar, para poder actuar y poder diferenciar en el paciente si está teniendo una TPS con aberrancia o una taquicardia ventricular. Tenemos varios criterios que ahora vamos a ir viendo uno por uno.
Pero importante esto, las tres características claves que favorecen la TV sobre la TPS con conducción aberrante son los latidos de fusión, los latidos de captura y la disociación AB. Son poco sensibles pero muy específicos, o sea, son poco frecuentes de ver, pero cuando uno los ve es muy probable que sea una taquicardia ventricular. Tenemos lo que es la disociación auriculoventricular, como le dije, es uno de los más específicos, ¿sí? Es el más específico, mejor dicho, aislado, si uno lo encuentra. Y se debe buscar con sumo cuidado en todas las derivaciones. Suele ocurrir como porque la amplitud del QRS es muy grande y el intervalo isoeléctrico es muy breve, entonces a veces también es difícil encontrar las ondas P. Acá claramente se ve una disociación auriculoventricular, el QRS va por un lado y las ondas P van por el otro. Solo se aprecia la disociación en el 25% de las TV documentadas por electro, ¿sí? O sea, 1 de 4. La morfología del complejo QRS durante la taquicardia. Esto es muy importante y tiene que quedar bien claro. Generalmente, la activación miocárdica en las taquicardias supraventriculares con QRS ancho, ¿sí? Una TPS con aberrancia, transcurre siempre por todo el sistema del tejido de conducción normal, del sistema His-Purkinje, o sea que se polariza por las ramas de manera normal, ¿sí? O sea que durante la taquicardia va a tener la misma morfología típica del bloqueo de ramas, ya sea derecha o izquierda, ¿sí? No ocurre lo mismo en las taquicardias ventriculares, ¿sí? En la taquicardia ventricular, con morfología de bloqueo de rama derecha, el complejo QRS es monofásico o bifásico en B1, ¿sí? Ejemplo acá. Esto es un bloqueo de rama derecha monofásico. Este es bifásico. Lo normal es que sea trifásico. Acuérdense que en B1 tenemos en un bloqueo de rama típico tenemos R, S, R'. Eso es lo normal. Nosotros vemos en B1. Fíjense acá, en la taquicardia ventricular no hay complejo R, S, R'. Acá tenemos una R, acá tenemos SR y acá tenemos RS, por ejemplo. Perdón, acá SR, QR, ¿sí? Y acá RS, ¿sí? Entonces no tiene la morfología típica del bloqueo de rama derecha. Y en B6, generalmente lo que encontramos en el bloqueo de rama derecha es R grande y una S un poco empastada en B6. Acá se ve un complejo monofásico o bifásico, QS, QR, ¿sí? Y una R, acá tenemos RS, como se suele ver en el bloqueo de rama derecha, pero fíjense que la R es mucho más pequeña que la S. En un bloqueo de rama derecha típico, en B6 la R es grande y hay una S empastada, pero es mucho más chica que la R. Eso es un bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama izquierda tenemos acá arriba. En la taquicardia ventricular con morfología de rama izquierda, un intervalo de más de 70 milisegundos desde el inicio del QRS al nadir de la onda S. ¿Qué quiere decir nadir de la onda S? Justo el punto más profundo o la punta de la S, ¿sí? Y el inicio del QRS, un intervalo más grande de 70 milisegundos, nos habla de una taquicardia ventricular o que haya empastamientos en la onda S. Acá se puede ver que hay un notch, este sería el empastamiento de la onda S, y el nadir sería justamente desde el comienzo del QRS hasta el nadir del S, perdón, el complejo QRS y del inicio hasta el nadir de la onda S, si mide más de 70 milisegundos, nos habla de taquicardia ventricular. ¿Qué otra cosa podemos ver? La morfología, fíjense, ¿sí? Una R importante, generalmente en el bloqueo de rama izquierda en B1 o B2 tenemos o QS o una R chiquita embrionaria, ¿sí? Acá hay una R importante que mide más de 30 milisegundos y fíjense que en la rama izquierda en B6 deberíamos tener una RR', ¿sí? Y acá lo que tienen es un QS o QR, nada que ver con un bloqueo de rama izquierda típico, ¿sí? Entonces eso es importante. Un paciente que tiene TPS con aberrancia va a tener un bloqueo de rama izquierda típico y de rama derecha típico.
Si es una taquicardia ventricular, no va a tener la morfología típica con estos criterios. En cuanto a la evaluación del complejo QRS, esto básicamente te habla de que mientras más aberrante y más ancho es el QRS, más a favor va de lo que es la taquicardia ventricular por sobre la TPS con aberrancia. En general, la evaluación del QRS es significativamente mayor en la TB, alrededor de 169 milisegundos, que en la TPS con QRS ancho, que mide más o menos 138 milisegundos, o sea, es mucho más aberrante la taquicardia ventricular. El eje eléctrico del complejo QRS no es tan específico, la importancia del eje aumenta si se considera la morfología del complejo del QRS en B1. Así, por ejemplo, si tenemos un paciente con bloqueo de rama izquierda asociado a la desviación del eje a la derecha, se sugiere que es taquicardia ventricular. Normalmente, siempre, el bloqueo de rama izquierda tiene el eje desviado a la izquierda. Latidos de fusión o de captura, ¿sí? Son muy específicos, como dijimos, pero poco frecuentes. Tenemos lo que es el latido de captura. ¿Qué es el latido de captura? El nodo sinusal sigue mandando sus impulsos a la frecuencia habitual, o sea, tenemos una onda P, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como el tejido ventricular está latiendo muy rápido, ¿sí? Este impulso que se generó en el nodo sinusal tiene poca probabilidad de despolarizar a los ventrículos, porque la TB los depolariza y los repolariza tan rápidamente que esos impulsos encuentran el tejido ventricular en refractario, ¿sí? A veces por una cuestión del azar, se despolarizan, se repolarizan, pero en algún momento no las encuentra en periodo refractario, y esto hace que se despolarice por la vía normal y surge justamente un QRS totalmente distinto al de la taquicardia ventricular. ¿Qué QRS va a ser? Va a ser angosto, porque se va a conducir por el sistema normal de la conducción. Distintos son los latidos de fusión, que vendrían a ser básicamente una mezcla de un latido de captura con un latido con conducción aberrante, ¿sí? Donde ese mismo estímulo que ha empezado a despolarizar el ventrículo por la vía normal, como el latido de captura, ¿sí? Pero a su vez comienza a despolarizarse también el ventrículo, ¿sí? Este comienza a despolarizarse por dos sitios distintos, por el latido común y por el propio ventrículo. Entonces se genera una mezcla de un QRS entre lo que es un latido supraventricular y de la taquicardia ventricular. El latido captura, fíjense que es bien simple, uno lo ve y parece sinusal porque es angosto, ¿sí? Y este es el latido de función, que es una mezcla, digamos, entre la taquicardia ventricular y un latido de captura. No es tan aberrante como los otros. Complejo RS en las derivaciones precordiales, ¿sí? Ausencia de complejo RS en las precordiales es diagnóstico de taquicardia ventricular con especificidad del 100%. Acá no es alguna, sino en todas las precordiales, ¿sí? Si hay ausencia de complejo RS, es taquicardia ventricular 100%. En los casos donde exista la presencia de algún complejo RS, hay que medir desde el inicio de la onda R hasta el nadir de la onda S. Esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? Si este intervalo es de más de 100 milisegundos, va a favor de taquicardia ventricular, ¿sí? Fíjense, mientras más ancho es, más aberrante es, más siempre a favor de taquicardia ventricular. Y la última, la importancia del electro durante el ritmo sinusal. El electro durante el ritmo intrínseco puede demostrar un infarto antiguo, ¿sí? Lo cual siempre debe sugerir un origen ventricular en la taquicardia con QRS ancho, o sea, sospechar en taquicardia ventricular, si vemos una secuela de un infarto o algo por el estilo. El bloqueo de rama preexistente facilita el diagnóstico entre la TB y la TPS. Si nosotros tenemos ya un bloqueo de rama, tenemos al paciente en ritmo sinusal, pero con un bloqueo de rama derecha, y el paciente se pone taquicárdico y cambia la morfología, tendríamos que pensar en taquicardia ventricular antes que en TPS con aberrancia. Pero bueno, todo esto es muy difícil, obviamente, de analizar rápidamente cuando tenemos al paciente. Por eso se hicieron los algoritmos, que tenemos lo que es el algoritmo de Brugada y el algoritmo de Berekay. El algoritmo de Berekay, según este estudio, ¿sí? Muestra que
se los dividió, digamos, a ser analizados por médicos, y se vio que el algoritmo de Berkeley, los médicos tardaban un promedio de 9 segundos en diferenciar la TPS con aberrancia versus TB, y el algoritmo de Brugada tardaron aproximadamente 25-26 segundos, o sea, mucho más. ¿Sí? Por suerte tenemos este criterio, como dijimos, el criterio de Berkeley es muy simple porque solamente se fija en una sola derivación. ¿Sí? Tiempo medio hasta reconocerlo es 9 segundos, y no hay tanta variabilidad interoperador. ¿Qué derivación mira? Mira a ABR. ¿Sí? Los pasos tienen mucha precisión diagnóstica. Vamos a ver esto en la próxima diapositiva, que es más fácil porque tiene directamente los dibujitos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver primero en ABR? Si hay una onda R inicial en ABR, que uno no debería tener. Si la hay, pensar en taquicardia ventricular sostenida. O sea, si en ABR empieza con una R, te vas directamente a taquicardia ventricular. Si no la hay, vas al segundo escalón. ¿Cuál es el segundo escalón? Que la onda inicial, la R o la Q, si empieza con una Q, o la R, sean bien anchas, o sea, que midan más de 40 milisegundos. Si lo hacen, es una taquicardia ventricular. Esta Q, por ejemplo, parecería que mide más de 40 milisegundos, ¿sí? Parece que mide 80 milisegundos. En caso de que no aparezca este criterio, vamos al otro, ¿sí? Que es la presencia del notch en la rama descendente del complejo predominantemente negativo del QRS. Acá está el notch, si aparece, taquicardia ventricular. Y este es el último paso, en caso de que tampoco esté la melladura. Se mide básicamente, este es más complejo, se mide todo lo que es el complejo QRS, se van a medir los primeros 40 milisegundos y los segundos 40 milisegundos. ¿Sí? Lo que se hace es se debe medir la amplitud de la rama descendente inicial, o sea, durante estos 40 milisegundos se mide la amplitud de esto, y en estos 40 milisegundos se mide la amplitud. Cuando hablamos de amplitud, hablamos de justamente de lo que esto va para abajo, no el ancho, ¿sí? Medimos para abajo los milivolts, ¿sí? Se hace y se mide los 40 milisegundos, entonces el voltaje de esto y el voltaje de esto, ¿sí? Y se hace una relación del voltaje inicial, o sea, los primeros 40 milisegundos, sobre los últimos 40 milisegundos, o sea, el voltaje inicial sobre el voltaje terminal, ¿sí? Si es menor a 1, es taquicardia ventricular. Si es mayor a 1, es taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Sí? Básicamente se evalúa el cambio de voltaje de los primeros 40 milisegundos y de los últimos 40 milisegundos. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá está marcado A, son los primeros 40 milisegundos. Por ejemplo, acá el voltaje parece ser de 1 milivolt, un cuadradito tiene, ¿sí? Sobre este que tiene varios más milivolts. Acá parece que si uno divide esto sobre esto, te va a dar claramente inferior a 1. Entonces es taquicardia ventricular. Si lo ves, es taquicardia ventricular, si no, TPS. O sea, si no cumple ninguno de estos criterios, TPS. El otro algoritmo es el algoritmo de Brugada, que básicamente lo que mira es las precordiales y la morfología, ¿sí? Paso 1, como dijimos, ausencia de complejo RS o monomorfismo en todas las precordiales. Estamos ante una taquicardia ventricular, como dijimos, con especificidad del 100%. ¿Sí? Si lo hay, TB. No, mirar el intervalo RS en una precordial. Si el intervalo desde la R hasta la S es más de 100 milisegundos, o sea, es bien aberrante, RS sería hasta el nadir de la S, hasta el punto, al punto máximo más profundo de la S. Si la tiene, más de 100 milisegundos, taquicardia ventricular. No, ver si hay disociación AB. Si la hay, taquicardia ventricular. Si no la hay, ver los criterios morfológicos para taquicardia ventricular, verlos en B1 o B2. ¿Sí? Es lo que hablamos anteriormente en lo que sería mirar la morfología. Morfología de bloqueo de rama derecha o morfología de rama izquierda. O sea, que tengan la morfología típica de cada uno de estos.
Sí, esto no lo voy a volver a repetir porque ya lo vimos en los criterios electrocardiográficos anteriores. Tratamiento de la taquicardia ventricular. ¿Sí? La taquicardia ventricular monomorfa sostenida aguda podemos dividir en sin descompensación o con descompensación. Sin descompensación hemodinámica se pueden utilizar fármacos antiarrítmicos como la lidocaína, ¿sí? Que es el grupo 1 de los antiarrítmicos, que suelen no surtir efecto y es útil en las arritmias de la fase aguda del infarto. ¿Sí? Lo es menos efectiva fuera de esto. Se puede utilizar en bol y luego dejar una infusión. La procainamida se utiliza mucho, no acá, no tanto en nuestro país, pero sí, sobre todo, por lo menos lo que hablaban en Europa, en las guías europeas. Acá le puse 1A porque lo recomiendan como grado de recomendación 1A, pero desaconsejable en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, son renales crónicos graves, ¿sí? En ese caso no están indicados. Y la tercera, la que utilizamos nosotros, la amiodarona. Acá te dice hacer 150 miligramos en 10 minutos, o sea, un bolo en 10 minutos, y una infusión constante de 1 miligramo por minuto durante 6 horas, y luego una infusión de mantenimiento de 0,5 miligramos por minuto. Pero nosotros lo hacemos a nuestra manera, no, a nuestra manera no, lo hacemos según lo que dice en la guía, perdón. ¿Sí? Con descompensación hemodinámica, que haya hipotensión, shock, angor, insuficiencia cardíaca o síntomas de hipoperfusión tisular de bajo gasto, hacer una cardiovención eléctrica, ¿sí? De 10 a 15 joules en estos serían los desfibriladores que son bifásicos, los nuestros monofásicos. Con energías bajas se puede revertir. Y bueno, adoptar medidas para evitar la recurrencia, tratar los factores encadenantes y siempre si dejar una infusión en nuestro medio de, por ejemplo, amiodarona. O sea, lo chocamos y después dejamos la infusión. El tratamiento de la T polimorfa, ¿sí? La torsada de punta, sulfato de magnesio, no importa el valor previo, o sea, vos lo podés mandar sulfato de magnesio sin saber el valor previo del paciente, si era normal o no era normal. ¿Sí? El valor normal del magnesio en sangre es de 1.7 a 2.1, 2.2. ¿Sí? Es la medida más eficaz, hay que usarlo incluso sin saber, como dijimos, la magnesemia del paciente. Es eficaz en caso de síndrome QT largo, congénito y adquirido. ¿Sí? Acuérdense de torsada de punta, TB polimorfa en pacientes que tienen QT largo. ¿Sí? Si no tiene QT largo, no es torsada de punta, es una TB polimorfa por otra causa. Se hace un bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio en 2 o 3 minutos y se deja una infusión endovenosa de magnesio a 2 o /4 miligramos por minuto y se pone un segundo bolo en caso de que repitan una nueva torsada de punta durante la infusión. Marcapaso. El marcapaso debe activarse si la terapia de magnesio intravenosa no logra prevenir la repetición de la taquicardia, la torsada de punta, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que muestran bradicardias a pausa. Por ejemplo, los pacientes que nosotros tenemos habitualmente en la terapia que tienen bradicardias sinusales extremas o tienen un bloqueo AV completo con un pasaje ventricular bajo, pueden hacer un fenómeno de R sobre T, ¿sí? Y desencadenar una TB polimorfa. Y por eso habla del marcapaso. Bueno, en cuanto a lo que es la TPS con aberrancia, bueno, esto es importante. Desfibrilador automático para la prevención secundaria de la muerte súbita cardíaca y la TB, ¿sí? Se recomienda implantar el desfibrilador a pacientes con TB, con FB documentada o TB hemodinámicamente no tolerada, en ausencia de causas reversibles o en las 48 horas si posteriores a un infarto, que están recibiendo tratamiento médico óptimo y tienen una esperanza de vida más de un año. ¿Sí? A pacientes que tienen FB o TB que los compromete, por ejemplo, post-infarto, 48 horas posteriores, deben colocarse un desfibrilador. Indicación 1. Se debe considerar la implantación de un desfibrilador a pacientes con TB sostenida recurrente, ¿sí? No en las 48 horas siguientes a un infarto de miocardio, que están recibiendo terapia médica óptima crónica y tienen FEI normal y una esperanza razonable de supervivencia con buen estado funcional en mayor a un año. Y para pacientes con FB o TB e indicación de desfibrilador, se puede considerar la amiodarona cuando no se disponga del desfibrilador, esté contraindicado o el paciente no lo quiera. TPS con aberrancia, el otro gran grupo dentro de lo que es la taquicardia monomorfa.
¿sí? Se produce al asociarse uno de los mecanismos de taquicardia supraventricular más un bloqueo de ramas, ya sea bien funcional por la elevada frecuencia, sea en fase 3, o que ya sea preexistente o que lo tenga. Como en la TB, la activación ventricular tiene lugar a partir de uno solo de los dos ventrículos, ¿sí? Para luego despolarizarse el contralateral. Entonces, si despolariza primero un ventrículo y luego el otro, lleva un aumento del tiempo de despolarización ventricular, por lo tanto un aumento del complejo QRS, es decir que va a medir más de 12 milisegundos. Si existe previamente un bloqueo completo de rama y se instala cualquier taquicardia supraventricular, el bloqueo de rama se mantiene con todas sus características. Eso es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dado que al menos la activación de uno de los ventrículos se realiza a través del sistema específico de conducción. Entonces la duración del QRS tampoco suele ser tan prolongada como en las TB. Por eso otro criterio que hemos visto anteriormente era también la aberrancia. ¿Sí? Y lo que tienen las TPS es que tienen respuesta al freno del nodo auriculoventricular, a diferencia de las TB. Si vos frenás el nodo AB y sabemos que sabemos que al menos la activación de uno de los ventrículos se realiza a través del sistema específico de conducción, si frenamos el nodo AB vamos a frenar la taquicardia. ¿Cómo lo podemos hacer? Con maniobras vagales o adenosina, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos mezclado acá abajo, les puse yo criterios de Berkey y criterios de Brugada. En esto tenemos una taquicardia de QRS ancho a 190 latidos por minuto, tiene ausencia de onda P y tiene un eje del QRS a 0 grados. ¿Sí? Ejemplos entonces le puse de Berkey y Brugada. Por ejemplo, miramos a ABR, basándonos en los criterios de Berkey. 1. ABR, vemos ABR, ¿sí? ¿Empieza con una onda R positiva? No. Entonces eso nos va en contra de que sea una taquicardia ventricular. Para que sea TB tiene que empezar con una onda R, ABR. Entonces, no. No pensar en taquicardia ventricular. Punto 3. Q en ABR no empastada. No está empastada esta Q, no es aberrante, no tiene notch, no tiene muesca. Tampoco pensar en taquicardia ventricular. R o la Q inicial, como dijimos, tampoco aberrante. Acá tenemos una R inicial pequeña que no mide más de 40 milisegundos, tampoco pensar en taquicardia ventricular. Vamos a las precordiales. Presencia de RS en las precordiales. ¿Hay presencia de RS? Sí, RS en todas las precordiales. Entonces tampoco pensar en taquicardia ventricular. Esto es de acuerdo a los criterios de Brugada. Punto 5. Morfología de bloqueo de rama izquierda en B6. B6 tenemos morfología de rama izquierda, sí. Tenemos RR', ¿sí? No hay patrón QR como en la taquicardia ventricular. Entonces, bajo todos estos criterios, uno en este caso sospecharía una TPS. Bueno, como dijimos, la adenosina, ¿sí? Disminuye el tiempo de conducción a través del nodo B, interrumpe las vías de reentrada a través del mismo y restaura el ritmo sinusal normal en los pacientes que tienen TPS. Acá tenemos una TPS, se administra un bolo de adenosina de 6 miligramos, se puede ir hasta 12 o 18 miligramos de adenosina, seguido de un bolo de 10 centímetros cúbicos de fisiológico. Va a haber un bloqueo transitorio y se restaura el ritmo sinusal. Esto te habla de que va a favor de TPS. A la taquicardia ventricular no le va a hacer nada. Contraindicado en los pacientes que tienen asma, EPOC, que tienen bloqueos AB ya de alto grado, preexistentes, o enfermedad coronaria inestable. ¿Sí? Ojo con eso, porque nosotros solemos tener varios pacientes. Así. Otro de los grupos es la taquicardia por preexcitación. Vamos para atrás para que no se olviden por dónde estamos yendo, de dónde salen estos números, porque si no yo también me voy a olvidar. ¿Sí? Estamos hablando de taquicardia monomorfa. ¿Sí? Vamos a ver con taquicardia conducida con preexcitación. Vamos a meter la pata así que terminamos. Se produce al asociarse un mecanismo de TPS cualquiera y la existencia de una vía accesoria con conducción anterógrada. ¿Sí? Tenemos las vías accesorias, saltan los anillos mitral o tricuspidio, fíjense acá, un ejemplo, salta el anillo tricuspidio,
¿sí? Un ejemplo de las vías accesorias, las de Kent del Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Saltan el anillo mitral tricuspidio conectando eléctricamente las aurículas con los ventrículos al margen del sistema específico de conducción. La activación ventricular inicial tiene lugar a partir de la vía accesoria, fíjense que salta y va al ventrículo, a partir de la vía accesoria en uno solo de los dos ventrículos para luego despolarizarse contralateral, ¿sí? Lo que conlleva el aumento del tiempo de despolarización y por lo tanto a un QRS más ancho. La activación inicial de los ventrículos se realiza en el anillo auriculoventricular, muy lejos del sistema específico de conducción, por lo que la duración del QRS suele ser tan prolongada o más que la taquicardia ventricular. Así que ojo, los QRS también son bastante aberrantes en este tipo de arritmias. Si conducen en sentido anterógrado, ¿sí? O sea, de arriba hacia abajo de la aurícula al ventrículo, a través de la vía accesoria más pronto que a través del sistema específico de conducción, o sea, la vía accesoria más rápida que el sistema específico. Acá en este caso, por ejemplo, va por acá, pero también puede ir por el sistema específico de conducción. Si la vía accesoria estimula más rápido al ventrículo, ¿sí? Que el sistema específico de conducción, inicia la activación ventricular antes de lo esperado. Se genera preexcitación ventricular, por eso se ve un intervalo PR corto, ¿sí? Si tiene capacidad de conducir en sentido retrógrado, o sea que de ventrículo a aurícula, la activación cardíaca es reentrante, en la que los impulsos auriculares que se propagan a los ventrículos por el sistema específico de conducción retornan a las aurículas por la vía accesoria. Esto sería la vía accesoria va del ventrículo a la aurícula. Y eso es una taquicardia supraventricular por reentrada. En la mayoría de los casos, las vías accesorias tienen conducción bidireccional, ¿sí? O sea que conducen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Como por ejemplo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde tenemos la vía accesoria que sería la de Kent, ¿sí? Que sería esta de acá. Acá, como se puede ver, tiene sentido anterógrado y sentido también retrógrado de conducción. La taquicardia por reentrada ventricular por excitación ortodrómica, ¿sí? El 85% de los casos tiene taquicardia QRS ancho con conducción descendente por el nodo AB y ascendente por la vía accesoria, ¿sí? O sería esta de acá, la reentrante. Y la antidrómica, ¿sí? Conducción descendente por la vía accesoria y ascendente por el nodo AB u otra vía accesoria. Entonces, y esta va a dar una taquicardia QRS ancho, ¿sí? Conducción descendente por la vía accesoria y ascendente por el nodo AB. Por eso va a dar un QRS ancho. Va a despolarizar primero un ventrículo rápidamente por la vía accesoria y después va a despolarizarse al otro, entonces va a tener un QRS más ancho, ¿sí? Acá tenemos la vía accesoria, la taquicardia antidrómica, y tenemos una taquicardia QRS ancho, ¿sí? Se despolariza por la vía accesoria y se repolariza por el sistema de conducción específico. En estas, las ortodrómicas, se despolariza por el sistema normal de conducción y después la vía accesoria sube por la vía accesoria. Sube de vuelta a la aurícula, pero va a dar una taquicardia de QRS angosto porque los ventrículos se despolarizan a la vez y no de manera aberrante como en este caso. La taquicardia, que es dependiente de la frecuencia cardíaca, es una taquicardia, como dijimos, de bloqueo en fase 3 y está ligada a una enfermedad subyacente, o ya no tiene y no requiere tratamiento orientado al trastorno de conducción en sí mismo, y es raro que cause compromiso hemodinámico. Y después tenemos por último lo que es la taquicardia mediada por marcapaso. Es una arritmia inducida por una difusión en la estimulación de los marcapasos con sensado auricular, ¿sí? O sea, con marcapasos que son bicamerales. En esta arritmia, ¿sí? El marcapaso constituye el asa anterógrada y el sistema nativo de conducción la retrógrada. El estímulo ventricular de marcapaso asciende de forma retrógrada por el sistema de conducción normal, generando una estimulación auricular que está fuera del periodo refractario, ¿sí? Que es sensada por el marcapaso, que estimula nuevamente el ventrículo.
volviendo a ascender por el sistema de conducción, perpetuando así el circuito de macro reentrada. ¿Sí? Ocurre en marcapaso con sensado auricular porque es necesario que la onda P retrógrada sea sensada por el marcapaso y luego pueda estimular al ventrículo. Bien. Al colocar un imán sobre el dispositivo, ¿sí? La taquicardia desaparece justamente porque eliminamos el sensado auricular. ¿Sí? Pensar en falla de sensado o captura auricular. Eso se puede hacer mediante telemetría. Acá tenemos, por ejemplo, captura auricular, ¿sí? Sensado auricular, captura ventricular, sensado ventricular. Y acá lo que ocurre es una extrasístole ventricular con conducción retrógrada que inicia una taquicardia mediada por marcapaso. Puede cortarse con una nueva extrasístole o justamente poniendo el imán por encima. ¿Sí? Acuérdense, sensado es que mira. Eso ya lo habían visto en la clase de marcapaso que no me acuerdo bien yo. ¿Sí? Captura es que estimula. Estimulación auricular, estimulación ventricular. Estimulación auricular, estimulación ventricular. Transitoria ventricular, taquicardia mediada por marcapaso. Se ve acá la espiga del marcapaso, está estimulando el ventrículo. Bien, taquicardia otra familia. Tenemos lo que es la taquicardia polimorfa o la fibrilación ventricular. ¿Sí? Acá ya terminamos con lo que es la taquicardia monomorfa. Ahora pasamos a lo que es la taquicardia polimorfa, desencadenada por automatismo o mecanismo de reentrada, igual que la monomorfa. ¿Sí? La taquicardia ventricular polimorfa y se denomina torsada punta, como dijimos, cuando se asocia a QT prolongado. O sea, no siempre que tenemos una TV polimorfa decimos que es torsada punta. ¿Sí? Se genera en pacientes, como dijimos, en pacientes con QT largo. Se caracteriza por complejos QRS rápidos e irregulares que parecen torcerse alrededor del eje basal del electro. ¿Sí? Esta arritmia se detiene en forma espontánea o se convierte en una fibrilación ventricular. Puede generar en IFB. Puede presentarse con bloqueo de rama izquierda, derecha o alternante. En presencia de un intervalo QT normal se debe sospechar inmediatamente en isquemia miocárdica activa. ¿Sí? Eso es importante. Fisiopatología se suele generar por postpotenciales. Con esto un poco lo que hablábamos de lo que es el fenómeno de R sobre T. ¿Sí? Cuando un potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción es seguido, acá tenemos el potencial de acción de una célula miocárdica, ¿no? Es seguido de una oscilación de voltaje y alcanza el potencial umbral, se producirá un nuevo potencial de acción. Las oscilaciones de voltaje pueden ocurrir antes de que se haya completado el potencial de acción anterior. Acá tenemos un ejemplo. Acá estamos en la fase 3, ¿sí? En la fase de los canales de potasio se genera una nueva oscilación del potencial de acción. Eso es un potencial precoz, porque se genera antes de que termine el ciclo, ¿sí? Y constituye justamente la génesis de las taquicardias ventriculares polimorfas. Antes de que termine el potencial de acción, se genera un nuevo potencial de acción. Entonces sería un postpotencial precoz. Y generalmente se genera en pacientes que tienen un QT más prolongado. ¿Sí? Al tener un QT más prolongado, lo que es la repolarización ventricular también va a estar más prolongada y está más predispuesta a que a tener un periodo refractario justamente relativo y ser estimulado por un postpotencial precoz y generar una TV polimorfa. ¿Se entendió eso? Si tenemos un QT largo, tenemos más el periodo de repolarización ventricular es más largo, el periodo refractario relativo es más largo y entonces es más excitable que caiga un potencial de acción que lo excite. TV polimorfa en el electro, ¿sí? Bueno, acá le puse los numeritos. Eje variante hasta 180 grados en los segundos. Fíjense acá, se ve claramente cómo se va torciendo a 180 grados, ¿sí? En la línea isoeléctrica del electro. Puede haber episodios de TV no sostenida, ¿sí? Previos acá se ve, ¿sí? Previos al evento. Puede generar en fibrilación ventricular,
¿sí? Generalmente inicio por una extrasístola que cae sobre una onda T, ¿sí? Fenómeno de R sobre T, como dijimos, sobre todo en pacientes que tienen un QT largo, ¿sí? ¿Dónde les puse esto? Acá, ¿sí? Tenemos un QT largo, acá se ve la T, pero cae justamente una extrasístole que le generan una taquicardia ventricular. Generalmente luego de pausas, ¿sí? O bradicardias sinusales o bloqueo AB. Por eso lo que dijimos, pacientes por ahí que nosotros tenemos intermedia con un bloqueo AB completo, pero están bien compensados, pero tienen un pasaje lento, ¿sí? Se pueden prolongar el QT o puede tener un bloqueo AB completo y hacer un fenómeno de R sobre T y se encadena en esta arritmia, ¿sí? ¿Qué causas pueden aparecer de QT largo? Síndrome de QT congénito, de acuerdo a patologías congénitas, o síndrome de QT largo adquirido. ¿Sí? La más frecuente es por fármacos antiarrítmicos, por la quinidina, procainamida, sotalol, amiodarona, propafenona, eritromicina, cloroquina, amantadina, pentamidina, fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Y otros son hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica, alteraciones electrolíticas como la hipocalemia, hipocalcemia, la hipomagnesemia, cetoacidosis diabética, anorexia nerviosa, bulimia, enfermedad tiroidea o neurológicas. Importante cómo medir el intervalo QT, ¿sí? El QT corregido de acuerdo a la fórmula de SET, ¿sí? Es el QT medido en milisegundos, QT medido en milisegundos, dividido la raíz cuadrada del intervalo R, ¿sí? Medido en segundos, ¿sí? Esto es importante, medirlo en segundos porque si no, no le va a dar. El intervalo QT es patológico si es mayor de 440 en hombres y más de 460 en mujeres. Mientras más largo el QT, más riesgo de arritmias, ¿sí? Sobre todo cuando es mayor a 500. La fibrilación ventricular, bueno, es un trastorno del ritmo cardíaco que presenta un ritmo ventricular rápido, más de 250 latidos por minuto, irregular y de morfología totalmente caótica. En la mayoría de los casos, la cardiopatía isquémica es la más frecuente, entre el 75 al 80%, seguido de lo que es la miohipertrófica y la miodilatada en un 20%, y en un 5% en los pacientes no se detecta patología, ¿sí? Se puede sospechar lo que es el síndrome de Brugada. Nada más, chau.